¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Gracias por continuar en la lectura bíblica matutina a la hora que nos esté escuchando, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, como a veces también deseamos tener antes de dormir pues algún devocional o algún estudio de la Biblia. Qué bueno que nos escuche. Y como siempre, también nos es grato recibir sus saludos, sus comentarios, recibir sus notificaciones, que usted le da un like. Y también saber de qué ciudad nos mira es muy edificante para nosotros. Muchas gracias por compartir el enlace con sus contactos, con sus conocidos, con sus familiares. Pero se lo remarco cada día, gracias por orar, por el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas, por todos los hermanos que colaboran, que también participan en la edición, en la grabación y en todo lo que tiene que ver este trabajo de este ministerio. Yo solamente soy el portavoz, pero es un gran equipo, un ministerio muy hermoso que deseamos a través de la palabra que su vida sea edificada. Así que bueno, pues vamos a continuar con el libro de Esther, este hermoso libro que hemos estado dando lectura, cómo la mano de Dios se mueve, cómo la divina providencia siempre está presente para que se cumplan los planes que Dios tiene. Hemos aprendido, estoy seguro, muchas cosas en este libro de Esther y ojalá que Dios siga hablando a nuestro corazón. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 9 en sus primeros 17 versículos, ya que este capítulo tiene más versículos, pero bueno, ya el día de mañana le estaremos dando lectura a los siguientes versículos restantes y casi ya estamos por terminar nuestro libro de Esther, y estése pendiente porque vamos a continuar con otro libro, ya sea otra carta, otro evangelio, lo que Dios ponga en nuestro corazón ya lo estamos preparando, pero que ojalá usted siga con nosotros. Así que bueno, por el momento escuche lo que dice la palabra de Dios o lea conmigo Esther 9 del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. En el mes deudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandato del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Medata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos
que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Amén. Hasta aquí terminan estos 17 versículos, hermanos, que pues podemos pensar muchas cosas y percibir también muchas situaciones, pero bueno, hagamos algunas breves consideraciones. Sobre todo, dejemos que la palabra de Dios nos hable y veamos, hermanos, que Dios interviene por su pueblo, que Dios envía juicio a todos aquellos que quieren oponerse a sus planes perfectos, a su voluntad. Pero bueno, yo sé que usted, después de la lectura, como siempre le digo, le pide a Dios que aplique esta palabra a nuestro corazón, que no solamente sea historia, porque realmente son los hechos poderosos de Dios registrados en la palabra que hoy hemos leído. Lo primero que le quiero compartir es que cuando llegó el día crucial, los judíos eliminaron a sus enemigos. Solo en la capital mataron en 2 días a 800 hombres, dentro de los cuales estuvieron incluidos los 10 hijos de Amán, a quienes sentenciaron en un día y después fueron colgados en la horca. El total de 75,000 parece excesivo, pero no es mayor que el número que se produjo en otros levantamientos similares o en represalias que se registran en la historia. Aunque parezca espantoso, no hay nada sustancial que sea improbable en todo esto. También va de acuerdo con la naturaleza humana que los funcionarios que no eran judíos se apresuraban a ayudar a los judíos cuando pensaron que con semejante acción iban a ganar el favor del poderoso Mardoqueo. Muchos críticos, incluidos muchos escritores, incluso judíos, se sienten consternados y dudan de la moralidad de esta matanza. Especialmente alarmante la petición que hizo Esther para que se le concediera un día más para atacar a los enemigos. Como de costumbre, el libro de Esther no ofrece ninguna evaluación de los motivos de los participantes. No debemos suponer que todos los que participaron en la destrucción de los enemigos actuaron solo en defensa personal. Pudo haber existido un espíritu vengativo de parte de alguno de los judíos. Por otro lado, el relato demuestra que los judíos trataron de protegerse contra las acusaciones de haber matado a otros nada más para enriquecerse. No hay ningún indicio de que se hubieran aprovechado del permiso que les había dado el rey para matar a mujeres y niños. El texto trata de poner énfasis en que el ataque de los judíos contra el enemigo fue en defensa propia. Se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos. Si no atacaban al enemigo en ese momento, los enemigos podrían volver a obtener el favor del rey y recuperar para atacar a los judíos en otra ocasión. Los judíos se sentían obligados a luchar en la batalla hasta que terminara mientras llevaban la ventaja. Por todo esto, es claro que el edicto de Amán aprovechó el odio generalizado contra los judíos. Parece que Amán y muchos otros buscaban la oportunidad para perseguir a los judíos. Desde luego, los judíos vivían en temor de que se emitiera otro decreto similar. Sin embargo, el verdadero propósito del relato no es disculpar ni defender la acción de los judíos. Más bien, tiene el fin de mostrar que Dios obró en la historia para conservar a su pueblo escogido, para que se pudiera cumplir la promesa del Mesías. Dios usó las acciones y los motivos de todos los que estaban implicados, ya sea que fueran buenos o malos, con la finalidad de conservar a su pueblo. Ya sea que los motivos de Esther y de Mardoqueo fueran puros, mezclados o egoístas,
el punto principal de la historia sigue siendo el mismo. Dios controla la historia, conserva a su pueblo y cumple sus promesas. Así que, hermano, pues aquí estamos leyendo esta palabra. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña y nos recuerda que a pesar de las circunstancias, Dios siempre conserva a su pueblo, conserva a su remanente, conserva a los que son de Él y cumple sus promesas y sus propósitos, aunque se levanten cientos y miles de hombres como Amán. Dios siempre levantará a una Esther, a un Mardoqueo, para que el Señor lleve a cabo sus planes y los pondrá en el lugar que Él quiere, para que desde ahí opere en sus propósitos, que es el de preservar en este caso al pueblo judío. Recuerde que el malvado plan de Amán era exterminar a todos los judíos que existían en el imperio persa, que no quedara uno solo. Pero como sabemos, hay una promesa y había una promesa, que de este pueblo saldría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La historia es hermosísima y si seguimos la línea, podemos ver que el Señor no solamente una vez, sino muchas veces preservó la línea, preservó al pueblo de donde finalmente nació el Señor Jesucristo. Y aún ya por nacer, usted sabe la historia en los evangelios, Herodes quiso matar al niño, pero no fue posible, porque ¿quién destruirá, quién detendrá los planes eternos de Dios? Ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia y contra los planes del Señor. Esto es maravilloso saberlo. Así que vengamos al trono de la gracia, pidamos al Señor que aplique su palabra y que nunca se nos olvide, hermanos, que Dios siempre controla los tiempos, conserva a su pueblo y cumple sus propósitos y promesas que Él ha decidido y que Él ha dado a los que en Él confían y a los que les son fieles. Oremos al Señor y oremos también por las peticiones de oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Ahora, Señor, ponemos en tus manos las necesidades, las peticiones. Señor, restaura, obra con poder y con magnificencia. Señor, gracias porque tu palabra habla a nuestro corazón y nos da entendimiento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes durante este día y que en tu nombre podamos hacer tu voluntad. Gracias por mis hermanos y amigos que se han conectado y los que están escuchando la repetición. Donde quiera que se encuentren, bendícelos, Señor, ayúdalos, dirígelos, restáuralos, sánalos si están enfermos y cumple tu propósito en sus vidas y en nuestra vida. Padre, te lo hemos pedido por Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga. El día de mañana continuamos con este hermoso capítulo 9, donde vamos a hablar un poquito más de la fiesta de Purim, que es la fiesta que se da con motivo de esta gran victoria. Y prácticamente solamente nos quedará un capítulo. Aquí le esperamos. Por lo pronto, que tenga un día bendecido y que la paz de Dios sea con usted. La Iglesia Cristiana Dios es Amor te invita a su escuela bíblica de vacaciones Generación CAS. Conoce, cree, adora, sigue y sirve. Tendremos atención para todas las edades, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Te esperamos del 17 al 21 de julio en la dirección 9511 Harrow Street, Pico Rivera, California 90660. Del 17 al 20 de julio te esperamos de 6 a 8:30 p.m. y el 21 de julio te esperamos de 7 a 9 p.m. Esa noche los niños tendrán un campamento en el jardín del templo. Para más información puedes llamar al número de teléfono 562-695-9020 o mándanos un mensaje por nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Generación CAS. Será un placer que nos acompañes. Te esperamos.